la verdad que los enfermeros, los médicos, todos también están devastados, ¿viste? Hay mucha necesidad, la gente, ¿viste? Ya realmente está complicadito, pero bueno, yo creo que vamos a mejorar. Bueno, a ver, Es complicado. Buenas, Hola buenas noches Andrés, a todos. Buenas noches, John. Buenas noches, profesor Sergio. Buenas noches, Juan Hermida. Y Hola, ¿qué tal? bueno, ya en breve vamos a dar comienzo a la charla. Estamos en horario. Ya para arrancar, muchas gracias a todos los que están participando en esta charla. Muchas gracias. Y bueno, profesor Sergio. bueno, yo como todas las noches, de parte de nuestra página, nuestro equipo Red Esportivo, quiero darle la bienvenida a John Armijo. Realmente nos da mucho gusto que esté acá con nosotros, aparte de ver unos amigos acá que justo de un chico de Santa Fe, Pubier, que lo veo, que bueno, que hacía muchísimos años que no lo veía, un chico que muy buen jugador de fútbol, que estuvo trabajando también con Sampaoli, estuvo con Paladini, hace trabajos con Martino también, la verdad que bueno, me da una alegría inmensa volverlo a ver, como también a varios jugadores también, a varios técnicos. Primero, la verdad que quería agradecerles que, bueno, que nos sigan en esta página como está creciendo y, y crece gracias a todas las charlas y todos los cursos que nos están dando profes realmente con una trayectoria muy importante, como por ejemplo en este caso John, que es de Chile, que es un entrenador profesional de alto rendimiento, con experiencias en equipos y selecciones nacionales, sub-20 y 17, Mundial de Canadá en el 2007, Sudáfrica en el 2010, selección adulta en el cuerpo técnico Marcelo Bielsa del 2007 al 2010, Mundial de Sudáfrica, una trayectoria muy importante en todos los clubes de Chile. Así que yo le quiero dar la bienvenida, quiero agradecerle otra vez más, porque su predisposición permanente cuando lo llamamos, cuando charlamos, está siempre. Así que bueno, un agradecimiento y bienvenido, John. gracias Sergio, gracias Andrés también, gracias a todos. La verdad que para mí siempre es un gusto, un agrado el poder compartir las experiencias que nos han tocado. Yo creo que es sumamente importante este win-win, como se dice, este aprendizaje continuo. En algún minuto, siempre, como les digo a los chicos que tengo, me tocó estar del otro lado y es muy relevante que uno tenga la capacidad siempre de poder entregar lo que vivió y lo que sigue aprendiendo, ¿eh? Para mí es un placer el poder un poco traspasar la frontera y poder llevarle esta experiencia, sobre todo con Marcelo Bielsa, las selecciones, con los equipos en los que me tocó trabajar y desempeñarme en algunos mundiales por ahí, pero muy agradecido también de la disposición de usted de estar hoy día. Yo sé que ha sido complicadísimo, es complejo todos los días ver charlas y ver tanta cosa que anda dando vuelta en los medios, pero voy a tratar de ser didáctico, de ser entretenido, de que no se me aburran, de poder entregarles de la mejor manera posible, como les dije anteriormente, la experiencia y de algún grado de conocimiento que me ha tocado tener. Así es que les agradezco desde ya y muy agradecido por tus palabras también, Sergio, y Andrés, que fueron los que me contactaron a través de Fernando Vergara, que un amigo en común que tenemos que trabaja acá en Chile, tremenda persona, que hoy día está un poquito enfermito, ahí tiene un tema, pero le mandamos un abrazo a Fernando por si no está escuchando. Perfecto, John. Bueno, para antes que largues, para dar unas últimas cositas. Primero y principal, como todas las charlas le digo,
Si pueden después por el chat me mandan el mail para que después se le haga llegar el certificado correspondiente. Sé que hay algunos que todavía no les llegó el de la charla pasada, ya va a estar llegando. Por ahí estamos un poco demorados con eso, pero bueno, va a llegar. Y por segundo, bueno, John ahora va a arrancar con el seminario, con la charla. Y bueno, cuando tengan alguna pregunta, si es por ahí muy urgente, pueden levantar la mano, se va y pueden o hacerla en su momento, o si no, lo mejor también sería por ahí esperar de que John termine un tema principal y ya realizamos las preguntas que quieran a micrófono abierto. Ustedes pueden activarlo en el momento que ustedes deseen. Mientras tanto, si pueden, cierren el micrófono, así apreciamos bien la charla. Así que bueno, John, cuando quieras. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo Andrés, vamos a empezar a compartir pantalla. Así pueden ir. Andrés, ¿me puede habilitar para compartir? Sí, Por listo. favor. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a... ¿Logran ver bien o no? ¿Lo ven bien? Sí, 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 se ve bien, se ve ¿Se bien. ve? Listo. Ya. Perfecto. Vamos a arrancar entonces, Andrés, para comentarles ahí cómo el tema. Bueno, lo que les decía antes, Andrés, es una charla bien completa, que tiene harto video, tiene harta información, muchísima información. Vamos a tratar, ¿cierto?, en una hora de poder entregarle la mayor cantidad posible de información. Si no, bueno, quizás Sergio me estoy adelantando, ¿lo puedo decir o no? ¿Sí? Si Sí, no, por favor, no hay drama. vamos a hacer una segunda sesión más adelante para poder completar un poco el desarrollo completo de la charla, junto quizás con otras experiencias, sobre todo del desarrollo formativo que van a venir después. Esta es una charla también que tiene que ver con el proceso del alto rendimiento, o por lo menos las experiencias que me ha tocado desempeñar en ese nivel de desarrollo, más que nada. Después vamos a ver algo más formativo que también está hoy. Hoy día me toca desempeñarme como jefe técnico del Club Barnechea de Chile. Esta es la primera vez chilena, y en el desarrollo como jefe técnico de todas las subcategorías, de la 8 de la sub 9 hasta la sub 20, prácticamente, donde dirijo esa categoría. Entonces, vamos con la primera parte de la charla, muchachos, para no perder más tiempo. ¿Listo? Ya. Acá les muestro un poco cuál ha sido mi experiencia más relevante. Traté de mostrarle en estas 5 imágenes, ahí con Marcelo Bielsa, en el torneo que me tocó trabajar y desempeñarme con él. Fueron casi 4 años, 3 años y algo, pero para mí fue significativo, cambió mi visión de ver las cosas, sobre todo del desarrollo profesional y futbolístico, de ser preparador físico, profe de educación física. En un inicio quise llevar a cabo mi idea pretendida, y quise operacionalizar estas ideas después a través de un método, y eso es un poco el legado que me entrega Bielsa, y es por esto que donde voy un poco lo marco, y ha marcado para mí una experiencia fundamental. Previo al desarrollo de Marcelo Bielsa, quiero destacar al profesor José Zulantay, ¿cierto?, de una vasta trayectoria en Chile, en donde clasificó a esta generación dorada que hoy día tiene el fútbol nacional, durante los últimos 10 años, un poco a gran nivel internacional, donde él un poco después pasamos con Marcelo desde una idea quizás no tan elaborada desde la metodología de la misma, pero sí desde la visión, sí desde la captación, sí desde ese olfato que antiguamente tenían estos entrenadores, ¿cierto?, de hace años atrás, que hoy día nosotros tenemos que analizar y ver un volumen y una cantidad de partidos impresionante para acercarnos un poco a ese olfato, ¿cierto?, que tenían los entrenadores en el pasado. Yo creo que estamos alejados de esa captación que ese tipo de entrenador tenía. Mi ingreso a la selección fue a través del profesor Nelson Acosta. Después está la foto en O'Higgins de Rancagua,
en donde también trabajó ahí Eduardo Rizzo, que fue ayudante técnico de Marcelo, ahí lo conocí, tremendo profesional, tremenda persona y que actualmente está en la selección de Paraguay. Esto un poco entonces mostrarles cuál fue, elijo esta presentación, modelo de juego, porque para mí, más adelante lo van a ver, el modelo de juego es todo esto desde que uno desarrolla una idea entendida hasta que la operacionaliza, la lleva a cabo, y después obtiene o no obtiene los resultados en cancha y un poco le entrega esta formación también a los jugadores que estamos trabajando y desarrollando, y la influencia de estos grandes entrenadores, cómo marcaron mi desarrollo profesional. De vida, no me atrevo a decir solamente profesional, quedaría corto, por eso digo de vida, porque finalmente uno también va aprendiendo a vivir desde estas personas que uno puede conocer también y que son tremendos profesionales y tremendas personas también. ¿Ah? Esto inicialmente. Bueno, acá, ¿cuál ha sido mi experiencia dentro de los juegos de una primera vez, en segunda profesional, en fútbol joven? El fútbol joven dividido en categorías, en una primera y en una segunda división también. Toca trabajar como preparador físico en selecciones adultas, sub-20, junto al entrenador Marco Antonio Figueroa, Unión San Felipe, Unión Española, junto con Fernando Vergara, Cobreloa, nuevamente con Marco, después con Jorge García, el Chicho, en Everton con Fantasma, en Wander con Héctor Robles, en la Universidad Católica junto con el Fantasma y en San Antonio Unido con Luis Pérez. Luis Pérez, un entrenador de Colo-Colo, que fue jugador y se recuerda por esos goles que hizo en la Copa Libertadores a Olimpia, 2 goles en esa final también, querido en Chile. Como ayudante técnico, me tocó trabajar también en O'Higgins de Rancagua hace poco, el 2018, con Marco Antonio Figueroa, en San Antonio Unido también con Luis Pérez, con Freddy, entrenador también de la vieja escuela. Como analista táctico, trabajé en la Universidad Católica. Después de O'Higgins de Rancagua, de ser ayudante, me llamó Gustavo Quinteros a trabajar en la Universidad Católica y ahí tuve un rol quizás más secundario, pero negativo, importantísimo, el poder ser analista y dedicarse al análisis táctico, que lo vamos a tocar más adelante, el cómo me abrió un poco esa visión, un poco más específica, que tiene que ver con la cuantificación. Trabajé en un programa de streaming que hay en Chile que se llama Red Goal, en donde se analizan un poco todos los equipos de primera, internacionales, y tocó trabajar con otros analistas, pero no desde el fútbol, los del deporte, sino que más bien de periodismo deportivo, en donde también aprendí harto. Son tipos y uno aprende también a conocerlo y saber lo que buscan y saber lo que vende y qué es lo que uno también tiene que hacer para mostrarse un poco bien en función de los medios. Por eso rescato esta experiencia. Como entrenador, partimos en Santiago Morning, tomando ahí unas categorías pequeñas, sub-17. Después me voy a San Antonio Unido, donde me toca trabajar con todas las categorías del fútbol formativo. En O'Higgins, que trabajé en inferiores, me llamó Fernando Vergara a trabajar en una sub-16. De ahí un poco más formalmente comenzamos un buen desarrollo, llegando prácticamente a 2 semifinales, una muy importante, y ahí me toca, justamente él no estaba bien, me toca tomar un interino O'Higgins en primera división después de la salida de la Riera, de un uruguayo, y después, previo, ¿cierto?, a la llegada de Gabriel Milito. Entonces tuve un mes al entrenador y fue Gabriel Milito el que llega. Yo hoy día trabajando, ¿cierto?, en Barnechea como técnico también de esta categoría y actualmente también como jefe técnico, coordinador de todas las categorías del fútbol menor, y aquí rescato una frase que es importante, me gusta leer y por ahí agarré esta frase y me gustó muchísimo y la llevo a cabo. Y dice: el conocimiento no es suficiente, debemos de aplicarlo constantemente. No sirve nada el leer y esa sabiduría muerta si es que uno la lleva a cabo, que el desear no es suficiente y debemos de hacerlo realidad en forma constante. Johann Wolfgang, novelista, un poco llevar a cabo lo que uno tiene en la cabeza. Si la verdad que uno lo quiere, ya lo piensa, ya lo sueña, ya se puede lograr. No hay nada que realmente ahí, como dicen, nada es imposible. Yo de verdad les digo que profesionalmente ha sido mi vida futbolística, deportiva,
que nada ha sido imposible y todo lo hemos podido desempeñar hasta el día de hoy. Y aquí un poco las experiencias que me tocó desempeñarme, ojalá la puedan ver bien, disculpen ahí si están tan chiquititas, pero no, quería ponerlas en un Power, no en dos. Y vamos a distribuir acá lo que es experiencias e influencias. ¿Ah? Hay una diferencia. Las experiencias son las que me tocó desempeñarme, pero siempre influyendo entrenadores a nivel mundial, viendo algún momento del desarrollo del juego, o alguna etapa o alguna característica que rescate, así como dice Guardiola, que uno es ladrón de ideas. Yo soy ladrón de características de los entrenadores, para después un poco desarrollar la idea propia. Entonces, aquí vamos a partir un poco con todos los entrenadores que me tocó trabajar y de los cuales fui rescatando cuestiones, ya sea porque las tenían o porque no las tenían. ¿Ah? En la vida, cuando uno tiene malo o por ahí no te pueden pasar, fíjense que me ha tocado que uno también aprende. Y aprende lo que no se debe hacer. Entonces, por ahí todos los entrenadores, todas las experiencias que he tenido han sido significativas. Bueno, partí con Roque Parragué y rescato el entusiasmo de esas categorías, como trabajaba Hugo Millán, lo serio que era. Después trabajamos con entrenadores un poco más avesados, Rodrigo Córdoba, es jugador también, el manejo y la claridad táctica. Bueno, voy a dejar para José Solantay, Bielsa, el Toto Berizzo, que me marcaron a fuego, por eso los marco en rojo. Nelson Acosta, la simpleza y la claridad. Marco Antonio Figueroa, el carácter, la transferencia de este carácter al campo y la condición. El Chicho García, la integridad y la paciencia, el ser tranquilo, el ser honesto. Héctor Robles, la pasión que se desarrollaba y cómo la entregaba. Fernando Vergara, el carácter y la claridad en el mensaje de lo que quería comunicar. El profe Freddy Delgado, que fue ayudante de Mirko Josic en el 91, la humildad, lo generoso que era, la experiencia también. Con el profe no teníamos utilero y teníamos que prácticamente armarles la ropita ahí a todas las divisiones menores previas a la competencia, siendo un entrenador que había ganado Copa Libertadores. Entonces, así todo uno a veces tiene que tener esa solidaridad, en la formación. Luis Pérez, la sencillez, la claridad, la transparencia. El profe Cristian Arán, que llega a Chile con Jorge Sampaoli, la metodología, la convicción de un método analítico, pero constante, fuerte de cabeza y muy claro lo que quería. Gustavo Quintero, la claridad y la convicción. El profe Gustavo ha sido campeón en Bolivia, fue a selecciones de Ecuador, estuvo en México, acá en Chile fue campeón con la Universidad Católica. Lo claro y la convicción que tiene, pero sobre todo la claridad en la entrega del mensaje, nada de cosas demasiado elaboradas, sino que muy sencillo en este mensaje en el día a día. El profe Gerardo Silva, también la claridad, lo perspicaz, el ingenio que utiliza, inclusive trabajando en lugares sin tanta economía, él se la rebusca y siempre encuentra un buen resultado. Y ha sido uno de los entrenadores que más ha subido en Chile. Fernando Vergara, ¿cierto? El liderazgo y cómo marca este liderazgo, que también lo vamos a desarrollar más adelante, y el agradecimiento también con Fernando siempre. Y lo que hago en el día a día, lo que me mueve, lo que me ¿cierto? Que trabaja en el PSG, pero lo sigo del Borussia Dortmund, cómo trabaja y cómo desarrolla esos 4 momentos. Julian Eichmann, que también lo veo desde el Hoffenheim, hoy día en el Leipzig, pero también un poco cómo ha podido trabajar y desempeñarse en ese 1-3-5-2, que es complejo, que es lindo, que ese juego por banda. Bueno, Guardiola, eso fue su metodología y su grado. Klopp, el desarrollo ofensivo y la transición ofensiva en el juego. El Tata Riera, que fue el técnico de la generación del año 62 en Chile, un adelantado en ese tiempo, y cómo trabajaba el momento defensivo, sobre todo en el Mundial que se jugó en Chile. No había tenido, si no hubiese sido por la pandemia, yo creo que hasta el día de hoy, la mitad de los chilenos no sabemos cómo jugaba ese equipo. La pandemia se rescatan cosas positivas, de esas generaciones antiguas de Chile, y fuimos aprendiendo muchísimo. Y yo me detuve en el TAT, Fernando, que
cómo desarrollaba estos momentos, cómo desarrollaba el momento defensivo y cómo hacía jugar ese Chile que uno no lo sabía, ¿ah? Y rescato eso porque uno a veces se sorprende, uno a veces comenta y opina de un jugador, de todo, pero no opina de planteamientos que en el fútbol hace mucho tiempo se hacen, y uno piensa que son cosas modernas, y a veces es por desconocimiento que lo decimos constantemente solamente. Los Simeone, bueno, el rasgo de la fortaleza que tiene, y sobre todo el momento defensivo, cómo repliega ese equipo y cómo sale después a la contra, y esa transición defensiva, tanta retardación, pero con mucho reagrupamiento defensivo. Y sigo hace mucho tiempo a Chesco Spar. Chesco Spar, entrenador del balonmano, que trabajó en el Barcelona con el profesor Francisco Seirulo como su profe, idearon una estructura, trabajar a través de una metodología que se llama microciclo estructurado, que lo trabajaron en el balonmano, y después esta misma estructura la llevan, ¿cierto?, al fútbol, y bueno, y los resultados son ese equipo multicampeón, pero ya venía de trabajo anterior, hoy día haciendo algunos máster que tienen que ver con este manejo, con este desarrollo de habilidades blandas. Y ahí rescato algunas fotografías que son importantes, y ahí quiero hacer una mención especial al profesor Luis Bonini, del cual fui el segundo preparador físico de Chile. Acá está el profe Luis, con el Chupete Suazo, y el profe, yo creo que si no hubiese estado Bonini en ese tiempo con Marcelo, no se hubiese sido el mismo resultado de la selección. Dejar a la selección del punto de vista del desarrollo de las habilidades blandas, que y hasta el día de hoy, cómo lo recuerda la mitad de Chile, con una tremenda alegría, marcó, la verdad que marcó el profe, siendo preparador físico y todo, marcó un momento, una época, dejó un legado en Chile, más allá de la frase esa del Chupete en el Estadio Centenario, en Montevideo. Pero el profe, la verdad que rescato muchas cosas, y sobre todo el desarrollo de sus habilidades blandas, el cómo se acercaba, era el nexo completo entre Marcelo y los jugadores, entre el todo y el jugador, entre todo y el jugador, llamaba constantemente a los jugadores, y él siempre tenía una palabra sabia para explicarte cuál era el camino, y cuál era el trabajo del profe, cuál era el profe que falta, y que el profe lo hacía de manera perfecta. Así que hay un saludo al cielo, al profe, que es el desarrollo que me tocó desempeñar. Y todas estas experiencias de aprendizaje las fuimos marcando aprendimos de planificación, cercanía, como le decía antes el profe Bonini, de cercanía con el jugador, la cuantificación de la carga, los trabajos preventivos, lo que hoy día están los GPS que tienen cuantificación, como una observación de los comportamientos, el tratar de ver lo que los otros no ven, o ver más allá, y que sean cosas. Vamos a tocar más adelante en algunas cositas que de ahí, sacando de este desarrollo de analista táctico, como ayudante técnico, la acción constante entre el jugador y el técnico encargado, el detalle, un poco lo que marca la diferencia, ese detalle, ¿cierto? A veces en los partidos, poner paños fríos a situaciones puntuales, específicas, sobre todo cuando trabajamos con entrenadores de tanto carácter, el apoyo al método constante, aunque a veces el jugador tenga la razón, uno trata siempre ahí de apoyar, ¿cierto?, con la gente con la que está trabajando, y la tolerancia a toda prueba. Si uno no tiene tolerancia, creo que no puede ser ayudante técnico, y es un rol fundamental en el desarrollo también de la consecución de los objetivos. Y el técnico como líder, un poco todo lo que conlleva eso. Y me faltan algunos: el Nutri, el coach psicólogo, tiene la Secretaría Técnica de Desarrollo de los Cuerpos Técnicos, y hoy día lo toca trabajar como jefe técnico, y el jefe técnico es un mediador, ¿cierto?, en el eslabón entre lo que se hace en fútbol menor, el trabajo del desarrollo de la juvenil, con la presión completa que se hace a los jugadores, ¿cierto?, más relevantes del club, un poco cargado de esta figura de jefe técnico, y por que tiene que el entrenador, ¿ya? Entonces, en síntesis, son 16 entrenadores. El profe Zulantay lo dejé aparte porque
la convicción, la experiencia, tiene 55 años de fútbol, la estrategia, la lectura, que no eligieran por once, bastaba cambio, en los mundiales, en sudamericanos, en un montón de partidos, bastaba un cambio para cambiar la estructura o lo que pasaba en el partido mismo. Entonces es hoy que nosotros tenemos un volumen de trabajo, de análisis de tantos partidos, cosas que este tipo de entrenador solamente con una visión puede con un buen resultado. La captación de norte a sur, habló yo creo que con todos los jefes técnicos, con todos los técnicos, y ahí fue captando a los jugadores y un poco captó a esta generación dorada que han pasado ya desde el año 2007, 2006, más de 14, 15 años, 14 años, y todavía dando que hablar aquí, así que realmente ha sido importante. Y Marcelo Bielsa, el entendimiento sistémico, acá dejamos de hablar de que el profe cumple un rol de profe, de que el ayudante, no, acá todos tienen que saber de todo. Acá aquí, Francisco Menellini, hoy día técnico de Audax Italiano, en ese minuto era el espía de Marcelo, ¿cierto? El que iba a ver los análisis a los rivales, tenía que ir a la cancha y ser capaz de manejar al equipo. A mí, por ejemplo, como segundo preparador físico en ese minuto de la selección chilena, también iba a la cancha, estaba con los sparring, a veces me daban un grupo menor, por ejemplo, de la selección adulta, tenía que llevarla a cabo. Una vez, un par de veces me tocó hacer la entrada en calor, por ejemplo, la selección menor. Entonces, uno tenía que, por eso hablo yo de un entendimiento sistémico de Marcelo, y no de esta parcela más reduccionista en el que todos los profesionales trabajan de manera separada, sino que ya lo hacen de manera conjunta. El técnico sabe de preparación física, Marcelo Bielsa es profesor de educación física, y el profe también tiene que saber la estrategia. En ese minuto que Pini, como preparador físico, también llevaba a cabo y estaba a cargo del balón detenido, del ADP, a favor, en contra, marcaba los tiempos de dónde tenían que picar los jugadores. Entonces vemos que hay una estructura más técnica, ¿no? Perseverancia en conseguir el resultado, la objetividad, la opcionalización, cómo llevaba a cabo lo que quería de manera estructurada, de manera sabia. Y aquí les preparé un video, a ver, aquí vamos a poner. El video dura 14 minutos. Yo voy adelantándolo en algunos temas. Coméntenme si me hacen con el dedito para arriba, Andrés, si se escucha o no. A ver si. Perfecto, ahora le aviso, profe. Ya. Ahí está. Esto lo sacamos de otra charla que lo hemos preparado y acá llevamos un poco lo que hacía Marcelo. Hay estructura de una semana de trabajo, se partía, ¿cierto?, con las actividades, el tipo de tareas individuales, de general a las específicas. Entonces, la semana con paredes de 2, ¿cierto? Para, por ejemplo, paredes de 2, paredes de 3, con los desdobles que tienen, rutinas ofensivas, rutinas defensivas, de forma más agrupada específica, y aquí ya partíamos en la mitad de la semana con tareas más colectivas, más específicas, parejas de ataque, el fútbol táctico, que él le llamaba interescuadra, las dadas tácticas, para quedar, ¿cierto?, previo a este trabajo en eliminatoria, el partido amistoso, ¿cierto?, bajándole la calle, deseando un poco lo que pasa habitualmente, pero siempre había en el acuerdo una lista, un check-in de actividades, y a veces habían actividades que no alcanzaba a meter para quedarse tranquilo, las llevaba y de alguna manera cumplía este inventario táctico. Entonces, por ahí, si bien había un respeto de lo que se hace, en forma muy específica, él podía, quizás si le faltaba algo, saltarse esta planificación y trabajar elementos un poco para ser más completo en su desarrollo. Bien. Vamos a avanzar y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de estas tareas específicas. En periodo inicial del morfociclo de preparación, lo que pasa entre los lunes y martes, ahí estaba la asociación, la pared de 2, las paredes de 3, trabajo general, específico, material. Muchas veces cuando veía en un instante, hacía los calentamientos con los sparring,
tenía que grabar, subir a grabar, y un poco iba desarrollando estas tareas de manera general, ¿cierto? Intenciones, aumentando algunos elementos, formas sociales, hay más unos elementos para que anda paredes, tipos de asociaciones que se pueden hacer dentro del juego mismo, desde la lógica compleja del juego, para aumentar a tareas un poco más específicas que tienen que ver con los tipos de pases diagonales, pases horizontales, pases verticales, ¿ah? que empiezan a decir. Ahí está las paredes de 2, lo que nombraba antes, los tipos de pases, los tipos de acciones que se hacían en el desarrollo del juego mismo. Aquí este tipo de pasar por la espalda es sumamente importante. Después vamos a ver cómo Ahora cambio, Gary. Pasamos a tareas un poco más complejas, aumentando la intensidad, aumentando el desarrollo, ¿cierto?, del freno, de la aceleración, de la desaceleración en el juego mismo, ¿ya? Era mucho de trabajo de tipo analítico, poco de trabajo ya con aumentamos y hasta ya las paredes de 3, ya la máxima gente, ¿cierto?, de carácter más tutorial para trabajar después en escalas un poco más intersectoriales, de 3, delante y pone de frente, ese que se anda ahí y coloca de frente después al que inicia esta carrera. ¿Ah? Aquí yo acompañé este desarrollo con algunas esta metodología y cómo es bien al día de hoy a mí me ayuda un poco a entender esta progresión de la aplicación táctica. Entonces el tipo analítico me sirven un poco como tarea inicial, como inicio, complementamiento específico, como tarea principal, o tarea como tarea número 1, previo al trabajo principal. Encontré con los wins, Marcelo sacaba este tipo de tareas de movimientos propios de los jugadores, ¿cierto?, que hacían en cancha, Marcelo River, lo hacía en la Lazio, y de tanto ver que hacían este movimiento, Marcelo después sacaba a los la Barrera Riquelme, por nombrar algunos, a Orellana, acá en Chile. Después, en el periodo intermedio de la semana, las rutinas. Las rutinas son una cantidad de ejercicios ofensivos y defensivos que tienen que ver con algunos de tipo analítico, donde es muy larga maestra, el ejercicio tiene que ver algunas situaciones de partido que tiene que ver con las rutinas defensivas. Por ejemplo, la rutina defensiva la saca de un montón de acciones que ocurren en un partido, si mal no una de Copa América, en donde Argentina me parece que pierde, y estos ejercicios o estos errores que se producen son lo que a la postre se transforman después en esta rutina de trabajo que tiene hasta el día, no sé, en ese momento tenía más de 35, 37 ejercicios, ¿no? El día quizás vamos. Y los ejercicios de rutina ofensiva son todas las formas que existen de finalización, que las vamos a ver, ¿cierto?, en un diagrama, la vamos a ver en una descripción que Marcelo hace de este tipo de estrellas. Entonces, eso un poco lo aprendí, lo que lo mismo, por ejemplo, ahí ya regreso ofensivo, donde se van haciendo los hábitos no perder, después estoy en progresión, en donde hay un cruce, donde dos jugadores se van cruzando
va rápido ni en relación a una cobertura. Entonces un poco cómo es esta progresión en el juego mismo. Aquí un anticipo y espalda, todos los elementos específicos ahí que se producen en el duelo, un centro de un jugador que va al primer palo, ¿cierto? Y un defensor que viene desde el segundo, tratar, ¿cierto?, de llegar antes de anticipar. Y en la segunda parte que vamos a ver un centro a la espalda del arquero, un centro que duele tanto, ¿cierto?, con el arquero, en donde habitualmente perjudica mucho a la parte defensiva. ¿Ya? Gustavo. Voy a ir adelantando, por ejemplo, acá está la rutina ofensiva, son las 11 distintas maneras de rematar al arco rival, como una rutina de definición, enfrentar y gambetear al arquero, cambio de dirección del remate, centro atrás y remate frontal, definición en algún punto en recorrido en diagonal, transporte transversal. Esto después se lo mando, Sergio, por si acaso. No vamos a hablar de manera tan específica, yo después se la mando, la idea es que quiero avanzar también en otros elementos, pero también les puede servir a ustedes como parte de trabajo. Y acá también les animé un poco cuáles son todas las maneras que dé Marcelo un poco de definir, de desarrollar estas situaciones en el juego mismo. Bien, siempre de manera analítica, y después esto se va transformando, acá voy a adelantar un poquito, y acá después pasamos a tareas y fin de la preparación, tareas de tipo colectiva, ofensiva, defensiva, en donde él ve una visión, ¿cierto?, de la presión alta. ¿Se escucha o no? Pero si usted quiere ¿Se escuchan o no? presionar, la presión tiene un principio que no se se escucha. Negociar. Vos no podés presionar y cerca del lugar de presión haya un hombre libre del rival. Porque si vos presionás y hay un hombre libre del rival, la pelota llega a ese hombre libre seguro. Entonces, tenés que tener igualdad numérica y respaldo en el sector de la presión. Entonces, para no perseguir, tenés que hacer cambio de marca. Porque no perseguir y quedarse cuidando un lugar donde el rival no pone a nadie es un error. Entonces, tenés que hacer cambio de marca para estar lo más cerca posible de tu lugar original. Pero los cambios de marca en el fútbol es lo más difícil de la escena deportiva. Defensiva es muy difícil. ¿Por qué le mostré? Vamos a la rutina más activa, ofensiva, en donde empieza Marcelo a trabajar los elementos re importantes que tienen que ver con la presión alta, que dentro de su modelo de juego, dentro de esquemas, de estructura de fútbol defensivo para ir al rival, y él, ¿cierto?, dice que debemos hacer presión, los jugadores, ¿cierto?, que respetan sin que este bloque corto, sin que este delantero se desgaste, tenga que correr tanto y no pueda hacer relevo constante en esta visión clara. Entonces, después, por eso vemos cómo realiza la presión alta en el 4-3-3 o 4-2-3-1, cómo cambia el rol delantero de la presión por un interior que lo sobrepasa en el cambio de juego, el intercambio entre el 9 y el 10, y este análisis específico que él hace de manera analítica, después se limpia todo el material, se limpia toda la cancha y se juega el fútbol un poco como él lo busca y como lo quiere desarrollar. Bien, entonces, les marco esto como el legado que el profe realizó, hoy día yo tengo en él, ¿cierto? Un poco ahí metodológicamente. Bueno, el gol que le hace Chile a Argentina, lo marcamos tantas veces, nunca lo habíamos ganado, y es importante, pero quiero llevar a cabo, voy a partir desde atrás, y un poco de la metodología que le mostré antes, de Marcelo, cómo ahí está la circulación de salida, por ejemplo. En esta circulación de salida, elementos que él hace, por ejemplo, en función de las triangulaciones, las paredes de 3 por banda, los desdobles que realiza. Después la conducción, los 21 pases, cómo arrastra marca, el jugador ahí, que después, ¿cierto?, es Matías Fernández, cómo Bocellur cruza, arrastra marca, la pasada del stopper en una circulación de salida. Aquí está uno de los ejercicios iniciales del pasar por la espalda en paredes de 2 con el desdoble, parejas de ataque, cómo se posicionaba Chile en el ataque, 2-2-2, 2-2-2, el centro atrás, en la forma de finalizar la jugada. ¿Está bien? Entonces, todo el ejercicio, todo el gol
tiene a la postre alguna estructura hay que concretarlo, cómo no, en función de lo que él, ante los grandes. Y de lo que él realiza, Se viene de Carmona, manera que separada y de manera bien secuenciada. Y rescato algunas cuestiones re importantes y que al día de hoy también me acompañan en esta formación como entrenador. Un entrenador no es mejor por su resultado ni por su estilo. Modelo de identidad, lo que tiene valor es la hondura del proyecto, los argumentos que lo sostienen, el desarrollo de la idea. ¿Ah? Un poco el formar o el ganar que él cierto postula. Un buen entrenador debe hacer su máximo potencial o descubrirlo. Esa es su principal función. En Chile le sacó rendimiento a todos esos jugadores que después se fueron afuera, como nunca, y elevó al máximo el potencial de cada uno. Acá hay una experiencia también. Tras jugar 4 primeros años, me di cuenta de que no podía ser futbolista de nivel. Me propuse entonces ser un entrenador de nivel. Aprendí que el primer paso era convertirme en una especialista de la acción física, porque esa es la especialidad que se ocupa del movimiento del cuerpo humano. Sabía que en ese aspecto radicaba todo el sector del fútbol. Entonces, lo que hablábamos antes, parte desde el profesorado, y de la forma como él después quería, y era un método también en metodología que es propia. El método Bielsa no se parece ni al microciclo estructurado ni a la periodización táctica, es propio, es propio, y natural, y espontáneo, y propio de él. Las operaciones y los cambios se hacen en la victoria, no en la derrota. La adversidad es el momento de observación de las cosas, y hasta el día de hoy lo marco. Creo que no hubo nada que no corresponda, sobre todo uno no le va bien. Acá usted está jugando en el Bayer Leverkusen, y todo lo que usted hace es un desorden. De nada sirven las piernas a la altura de la cabeza. Si quiere jugar conmigo, debe hacer el trabajo que se le pide, no el que usted cree que hace falta. No hacen falta los héroes en el fútbol. Adivinen a quién le dijo eso. Hay un jugador chileno que está jugando en Barcelona. Arturo Vidal había, pero era muy desordenado tácticamente. Entonces Arturo siempre agarraba y jugaba de lateral y terminaba siendo delantero, y a Marcelo le rompió la cabeza el desorden táctico, y por eso que él valoriza al juego, valoriza al equipo por sobre estas individualidades, valoriza al Bayern Múnich por sobre el PSG, por ejemplo, por decir algo, por lo que pasó en la última Champions. Y aquí Carlos le decía, verticalizar los pasos, siempre el recibir hacia adelante, el no volver hacia atrás. Un poco marca lo que él busca en el juego mismo, y lo puso. O sea, eran miles de frases que me tocó, que leí después, que me tocó trabajar con él, y bien. Vamos a seguir con la cita. Qué mal. ¿No pudieron ver el video? Sí, lo que pasa es que se escucha y se ve muy cortado, John. No sé si les pasa lo mismo. Déjame, voy a dejar de ocupar la red, porque había dejado para... Bueno, vamos a seguir entonces, mientras, ojalá y que pueda mejorar un poco. Sí. Ya. Bueno, y rescatamos del líder son estos diferentes valores, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el enfoque, que lo aprendí de muchos entrenadores, estar enfocado constantemente sin perder este foco en función de la competitividad, la confianza, el íntegro, la inspiración. Cuando uno trabaja con amor, generalmente encuentra todos los objetivos y tiene el corazón en paz. La pasión, el atrevimiento, la paciencia, los resultados de la noche a la mañana. Hay un proceso que tiene que madurar, el carácter adaptado. Uno como entrenador tiene que actualmente tiene que ir cambiando este carácter. No todos los jugadores responden a la misma forma. El estoicismo, al anticiparse a las cuestiones que pueden pasar en el día a día, el análisis que uno tiene que realizar a toda prueba, la autenticidad en el modelo. Por eso les decía yo, un poco las influencias que uno puede tener son re importantes, pero si uno no es auténtico, el jugador lo sabe y lo lee. Por eso que
que uno hace todas estas mezclas de cosas, pero finalmente el filtrado es propio, ¿ah? Sale de uno mismo y tiene que tener un acento propio, ¿ah? La apertura de mente, abrirse, siempre hay alguien que te enseña, por muy chico, por muy grande que parezca, siempre alguien te entrega una buena idea. La capacidad de decidir, a nosotros nos pagan por tomar decisiones, y hay que atreverse a tomar esas decisiones. El delegar, el atreverse a delegar, uno tiene cuerpos técnicos que habitualmente tiene que entregarles cuestiones también para que se puedan desarrollar, para que desarrollen ese sentido de identidad, de pertenencia, la positividad, la resiliencia, la capacidad, ¿cierto?, de levantarse constantemente. No hay ningún triunfador que no haya perdido, no hay ningún triunfador que no haya fracasado. Entonces, por eso la capacidad de resiliencia, la generosidad, la persistencia hasta lograr lo que uno quiere, la visión, la comunicación, la responsabilidad y la búsqueda del conocimiento. Entonces, todas estas cuestiones, seguramente el día de mañana, o por lo menos cuando tengamos más charlas, van a seguir, ¿cierto?, mejorando. Y aquí llegamos un poco al diagnóstico que uno realiza cuando llega un equipo. Yo habitualmente cuando llego a un equipo me preocupo de ver de manera colectiva y de manera individual el equipo que vamos a tomar. Y una cosa, por ejemplo, colectiva, veo un poco las estadísticas generales, qué lugar salió, cuál fue el rendimiento de local y de visita, pero sobre todo me preocupo muchísimo de la estadística de los goles, ¿ah? El cómo hace o cómo le hacen goles, cómo le hacen o cómo tiene situaciones a favor o en contra, un poco cómo ese equipo está habituado, cómo está trabajado, cómo está desarrollado en estos hábitos y si uno va a tener que mejorar muchas cosas o no. Entonces uno se preocupa y ve, por ejemplo, de táctica fija, el equipo que me toca trabajar hizo 16 goles a favor, le hicieron 7 goles en contra y uno sabe que al equipo que llega va a tener que mejorar quizás los goles en contra en forma en la parte de la concentración, pero sabe que ofensivamente tiene mucho daño y uno hace ese café con leche para poder, ¿cierto?, estimular lo que se hace bien también. Juego por las bandas, el juego interior. Entonces aquí vamos viendo un poco todos los elementos y todos los comportamientos que el equipo que uno llega desarrolla. Y también estadísticas de manera personal, como esta estadística, por ejemplo, las cosas positivas, negativas, las evaluaciones físicas, si es que están o no están, un poco para saber qué jugador de manera individual va a tener después en lo que uno, ¿cierto?, en la confección del modelo, la confección del sistema de juego, cuáles son los jugadores que uno puede, ¿cierto?, prescindir, cuáles son los jugadores que uno tiene que continuar, y uno trata de ver esta estadística y llevarla a cabo. Bien, y aquí pasamos en esta construcción que me toca desempeñar o realizar, tenía que encontrar un método propio. Tenía una estructura, ¿cierto?, desarrollada, venía de procesos en instancias formativas de la Unión Española, una claridad en la estructura de la metodología, después con José Zulantay, ¿cierto?, una metodología propia desde su desarrollo. La parte física la veía quizás desde el atletismo, él fue saltador con garrocha también, me faltó ahí contarle alguna experiencia en función de eso, que me exigía también como profe tener que desarrollar y mejorar a nuestros jugadores. Marcelo Bielsa tiene un método propio, que ustedes se los mostré, se los vi, fue de lo más básico a lo más complejo, de lo más chico a lo más grande. ¿Ah? Es parecido como al método FIFA, lo que él hace, pero con matices propios y personales. Entonces, entendía que el fútbol venía cambiando, que el fútbol venía mucho más estructurado, había aparecido ya el Barcelona, estructurado. Empecé a conocer y empecé a escuchar a lo que se llamaba como periodización táctica. Y al ver la periodización, un cambio de paradigma de pensamiento científico, desde esta que los profes cuantificaban la carga, este periodo o este método ATR de acumulación, transferencia, realización de kilometraje, y que después se tuvo que ver mucho más acotados porque los tiempos o calendarización de periodos de trabajo fue un poco disminuyéndose. ¿Ah? Entonces, todo este pensamiento científico clásico del número cambia a un pensamiento, ¿cierto?, sistémico complejo. El fútbol se entiende
como con un desarrollo interaccionado, una lógica interna compleja del juego mismo, y que de 40 años atrás, en Portugal, ya lo empieza a estudiar. Y que un poco que llega sobre todo a través del boom que tuvo Mourinho, que fue uno de los impulsores de esta idea propia, quise entenderla y yo creo que al día de hoy fue un poco los impulsores que me ayudaron un poco a comprender lo que pasaba y cómo desarrollar la idea pretendida del entrenador, viendo todo este desarrollo de la cultura del club que uno llega, el país donde uno llega, el costo de la competencia, el conocer la competencia en la que uno está, el diagnóstico que hace, que les mostré anteriormente, de los jugadores y de manera individual y colectiva, la intención previa y la intención en la acción. Uno a veces quiere llegar a un equipo y uno tiene una idea propia, pero después llega y no están los jugadores para poder hacerlo, y tiene que hacer una fusión. Entonces es como cuando los chicos tienen expectativa de ver su realidad. Uno se ve las cosas a veces mucho más lindas, pero cuando lo mismo no lo son tanto, y hay que adaptarse constantemente, sacar provecho de lo mismo. Como nosotros tomamos todo lo que les mencioné y organizamos los 4 momentos hacia un café con leche al equipo que llegamos, desarrollando y tomando la decisión del sistema de juego en función de los jugadores, ¿cierto?, que uno tiene, la plantilla que uno tiene, y ahí elige, ¿cierto?, el tipo de planificación, que es la periodización, y que responde también todo este desarrollo a 3 elementos y principios que son metodológicos y fundamentales. Uno de ellos, que es el principio de la propensión. Para que sea periodización táctica, uno tiene que ir constantemente hasta crear un hábito. Entonces uno tiene que hacer desarrollos contextualizados o trabajo de tipo contextualizado en del juego mismo, en el cual uno puede desarrollar hábitos de nuestros jugadores. ¿Está bien? También uno tiene que desarrollar la priorización compleja, que es, cierto, ir aumentando en función de los principios que va eligiendo a través del modelo, y la alternancia horizontal. ¿Cuál que habla de la alternancia horizontal? ¿Cierto? El trabajar en función de 3 elementos que tienen que ver con la contracción muscular, pero entendiéndola a un punto de vista mucho cognitivo. Son la tensión, que es la duración, y que es la velocidad, la tensión cognitiva, la duración en función de lo que dura un partido, una hora 30, y la velocidad en función de la toma de decisiones. Todo esto enfocado en el macro principio de la especificidad, y desde la táctica misma, trabajando los elementos que tienen que ver con la preparación física, trabajando que tienen que ver con los elementos cognitivos, trabajando los elementos que tienen que ver con la técnica del juego mismo, los reglamentarios, trabajan desde la táctica misma y de estos escenarios circunstanciales, ambientatorios, que se fusionan y se trabajan. Y en función de la propensión, acá les preparé un video, también atento Andrés, que me gustaría saber si lo escuchan y lo ven, porfa. Andrés. Sí. A ver. Ahí le voy a poner play. La importancia de la toma de decisiones en el fútbol, se llama. Que lo saqué de 2 documentos cortitos, lo resumí para que ustedes vean la importancia de el mejor gol en la historia de mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. ¿Escucha, Sergio, no? El segundo es una obra de arte. Están todos los elementos del gol de Maradona, que es uno de los goles más lindos del mundo, todos los elementos que podrían haber sido en esa toma de decisiones. Un gol legendario, jamás. Visto. La cantidad de situaciones que jugaba, el devolver, pasar. Tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, acá por la derecha del fútbol mundial. Para una misma situación.
6 situaciones que pueden ocurrir. Y ahí la Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? Muchachos, ¿se escucha o no? ¿Se escucha o no? John, disculpa que te moleste. Sí se escucha, pero por ahí el video se ve un poco trabado. Ah, perfecto. Bueno, comenten eso para yo de alguna manera colocarle alguna visión nomás y yo les voy explicando después lo que pasa, porfa, ¿vale? Entonces, acá, quedamos acá. Entonces acá explican de manera puntual que todas estas pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. Y aquí un poco lo que yo le hablaba de la memoria operativa y la funcionalidad de la propensión. Que lo convirtió en leyenda. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio. Aquí es cuando ya llega ante Shilton y dice que aquí se acordó de su hermano. Él había hecho esa jugada 8 años antes, había terminado tirando al segundo palo cuando se encontró a Shilton, salió al lado del palo la pelota. Sigue Diego Maradona, atención, cerca de un Diego, se va Diego, atención, el arquero Maradona, se lo perdió. Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona. Y su hermano le dijo cuando volvió a Argentina, tendrías que haber gambeteado al arquero. Y Diego dice que le dijo, soy Maradona, no soy Dios, como para hacer lo que me da la gana. Pero Diego asegura que cuando estaba frente de Shilton se acordó a su hermano y entonces en lugar de tirar lo eliminó también. Y yo entendí inmediatamente que la obra había sido muy personal y que ponía a Diego en otro lugar en la historia, ¿no? Por eso en lugar de ir a abrazarlo, me fui a recoger la pelota porque me parecía que era algo tan suyo que merecía festejarlo solo, ¿no? Luego fui y le di la pelota así porque es que me parecía el dueño de todas las pelotas del mundo en ese momento, ¿no? Bueno, y ahí un poco habla el cómo nosotros de alguna manera estamos programados a través de esta propensión, cómo tomamos este estímulo constantemente, se va repitiendo, cómo él toma esta memoria operativa de acordarse del hermano, de lo que le dijo, y cómo después en el momento justo lo lleva a cabo y lo desarrolla. Entonces nosotros cuando trabajamos con nuestros jugadores, en diferentes etapas, los jugadores van absorbiendo todo estos elementos que tienen que ver con la repetición, vamos entrando en su subconsciente y se van trabajando elementos que tienen que ver con después, de cierta manera, van recordando situaciones, van recordando episodios, van incluso olfateando situaciones que le pasaron en el pasado, como marcó el somático, y después van estimulando, desarrollándose en función del mismo. Por eso la importancia un poco de la propensión de crear hábitos constantemente, de crear contextos que desarrollen y que estimulen al jugador a encontrar estos hábitos, y finalmente es la visión que ellos tienen, que entran, ¿cierto?, por el córtex frontal, cómo lo llevan al córtex parietal, y uno cree que en ese minuto los jugadores, es claro que están preparados para emitir, ¿cierto?, un movimiento, para desarrollar una ejecución, pero resulta que la cabeza ya estuvo 0,2 segundos antes preparada para desarrollar. La cabeza ya tomó la decisión de lo que uno cree que uno está tomando la decisión. No es así.
Entonces, finalmente, nosotros somos presa de esta repetición constante, de estos marcadores somáticos que se desarrollan a través de la vida, de la experiencia, de lo que uno escucha y de lo que uno trabaja y se desarrolla. Esta es la propensión y esta es la importancia de la propensión en la periodización. Acá pasa, y lo que le explicaba antes, ¿cierto? La propensión, primero, la práctica activa, a través de contextos, la repetición de los principios de juego y crear automatismos, ¿cierto?, para después estimularlo y desarrollarlo en el juego. La alternancia horizontal, por ejemplo, en un partido, en una semana con 2 partidos, en una semana con 3 partidos, por ejemplo, después del partido viene un descanso, después viene un día de recuperación, su dinámica de recuperación, acá 3 días sumamente importantes donde se trabajan los principios, sobre todo de la atención cognitiva, los grandes principios que tienen en relación al partido, a través del modelo que uno está desempeñando, los subprincipios que son comportamientos más pequeños, como la velocidad de juego y la toma de decisión rápida, los subprincipios también que tienen que ver con la activación o el trabajo, ¿cierto?, de lo que es el ABP, el balón detenido, para jugar el partido. Y cuando hay partidos entre medio en la semana, cuando se juega el domingo, el miércoles y el domingo, se trabaja la recuperación a través de elementos que tienen que ver con los subprincipios, se activa, se toma el partido como una duración, después del partido viene la recuperación, velocidad del juego y los subprincipios que son parte de la activación. Entonces, acá hay 2 formas como la periodización se preocupa de esta alternancia y del trabajar diferentes subdinámicas, en donde también es entretenido para el jugador en sí, y va variando la forma como uno va desempeñándose y cómo va trabajando y cómo se desarrolla. Y la progresión compleja, que es el de reducir la complejidad del modelo de juego con sus principios. Por ejemplo, uno trabaja la presión. ¿Qué elementos antes de la presión tiene que trabajar? Hay que trabajar, por ejemplo, el bloque corto. Hay que trabajar la orientación a la presión en forma sistémica con el bloque completo. Hay que marcar los pasos, ¿cierto? Los pasos de la marcación, el saber acercarme, el llevar, ¿cierto?, al jugador de adentro hacia afuera. Entonces, uno reduce la complejidad y empieza a trabajar los elementos por separado para después hacer el contexto completo. Entonces, descompone sus principios en subprincipios, prioriza los principios tácticos más importantes del juego mismo en el desarrollo de la semana por sobre otros principios que son igual de importantes, pero que quizás no tienen que ver con la identidad propia de lo que uno quiere desarrollar y desempeñar. Incrementar la progresión y la complejidad táctica. Entonces, estos son los 3 principios importantes de la periodización. Pero estos 3 principios importantes de la periodización, yo le sumé mis propios principios y lo que yo me preocupo un poco también en mi día a día. Por ejemplo, los principios futbolísticos que a mí me interesan son las rotaciones. ¿Por qué las rotaciones? Porque mantenemos la condición física de todos nuestros jugadores, el sentido de pertenencia, no solamente te van a querer los 11 que están jugando, sino que también los 11 que están en el banco y los que no entran. Si uno va rotando constantemente y los jugadores de alguna manera van aprendiendo que lo importante es el todo, es el equipo completo y que tienen que estar preparados en el día a día, en el partido a partido, y que por lo menos va a haber una cantidad importante de jugadores que se vayan rotando. Los mantiene a todos activos. La política individual, los jugadores en dos, Marcelo Bielsa siempre decía que te ayuda muchísimo también tácticamente a esta versatilidad que vamos a ver, sobre todo, ¿cierto? Completamente que hacer cambios tácticos o hacer cambios de posición sin tener grandes cambios tácticos, y esta versatilidad táctica, cambios de sistema, pasar, por ejemplo, de manera clara de una línea de 4 a una línea de 3 y no tener ningún problema, cuando ganando el partido en un rombo, etcétera, y hacer un equipo predecible. Entonces, si le muestro 3 principios de la periodización, también le muestro los 3 principios que para mí me muevo como entrenador y me preocupo de hacerlos constantemente en el día a día y en el semana a semana. Y también tomo en cuenta esto que es la pena de la tiene que ver un poco con de 2 semanas. ¿Qué es lo que retenemos nosotros después de 2 semanas, ¿cierto? En función del aprendizaje en diferentes dimensiones, en la naturaleza y involucrada. Entonces, dice él que mantenemos después de 2 semanas lo que leemos. Los jugadores también pueden leer, ¿cierto? Mantenemos lo que escuchamos, las palabras oídas, grabaciones, radio, pintura.
el 30% de lo que vemos, las animaciones que le mostramos después también en el día a día, imágenes en movimiento, el 50% de lo que oímos y lo que vemos, mirar una película, ir a una exposición, ver una demostración, la acción visual, ¿ah? Eso es importante y lo mantienen después de 2 semanas en un 50%. El 70% de lo que decimos, quizás lo que les dije al principio y al final, ustedes lo van a retener en 2 semanas más, pero sobre todo el 90% de lo que debatimos, cómo defendemos una idea. Entonces tenemos que hacer también a nuestros jugadores pensantes, ¿ah? Conceptualmente, futbolísticamente pensantes. Y yo creo que ahí está un poco lo que a Chile, en esta generación importante de jugadores, han tenido un poco esta capacidad de poder debatir, esta capacidad de poder entender el funcionamiento, pasaron, ¿cierto?, de una forma educativa un poco más tradicional a una forma educativa mucho más moderna a través de Marcelo Bielsa, en donde ellos logran entender prácticamente, conceptualmente, un todo que los hizo crecer también en ese entendimiento y en la forma de ver el juego mismo, ¿ah? No solamente en el de reproducir, sino que también ser un poco más pensante en lo que estaban haciendo de manera activa. Y ahora, de lo que tratamos de realizar, que sean equipos protagonistas, agresivos en ataque, agresivos en defensa, entender la agresividad, ¿cierto? No en el ir a pegar, sino que con una preparación adecuada y en forma equilibrada. Ahí yo puse la naranja mecánica, que era medio equilibrada, en toda bien, y son los sistemas un sistema de juego en la disposición espacial que ocupa de jugadores que serán utilizadas por línea o por bloque como base eficaz para la evolución de los distintos movimientos a realizar en los 4 momentos del fútbol, para explotar las virtudes del propio equipo como para contrarrestar las del adversario. Entonces, el equipo considerar la elección del sistema, el modelo de juego, que lo nombrábamos, la organización de los 4 momentos, el rival a enfrentar, después lo vamos a ver como la estrategia operativa, las características de los jugadores que tenemos en la plantilla, el contexto del partido. Entonces, ¿cómo pasamos si vamos ganando? ¿Cómo modificamos este sistema de juego ganando para poder cerrarlo? ¿Qué estamos perdiendo para ir a buscar al adversario y al conocimiento de la competencia? Hay técnicos sumamente importantes que han fracasado también, por ejemplo, en Chile, viniendo de diferentes partes del mundo, porque saber qué es lo que necesita el jugador chileno para sacar este rendimiento, y también le ha pasado también a técnicos chilenos que han ido a Argentina, que han ido a México. Entonces, cuando uno no tiene este conocimiento de la competencia, entonces se todo más complejo, ¿ah? Y acá, sistemas para la presión, tener claridad cuáles son los sistemas para tener la posesión del balón o cuáles sistemas me ayudan más, la horizontalidad, ¿cierto?, en función de la profundidad, perdón, de la amplitud, y la verticalidad en función de la profundidad. Entonces aquí, primero el 4-3-3, que me gusta a mí, cómo lo utilizo en el juego mismo, desde la posición, en el desarrollo ofensivo, cómo me transformo en un 3-5-2 para una amplitud, asociaciones, bloque corto, adaptación al rival versus 2 delanteros, ¿ah? Cómo hacemos, ¿cierto?, un 4-3-1-2 para cerrar partidos de manera equilibrada, para jugar a la contra, ¿ah? Y cómo vamos a buscar el partido si vamos perdiendo en un ataque directo en el juego mismo, cómo vamos entendiendo estos principios, estos macro principios, pero también se van descompañando en sus principios según las circunstancias del partido que se van realizando. Bien, y también, ¿qué es lo que tomo en cuenta en este funcionamiento? Hago una predicción. Y hago una predicción en el funcionamiento propio de lo que, en función de los sistemas de juego, y esto me ayuda mucho al saber cómo a crear estos escenarios específicos para poder operacionalizar la semana de trabajo. Entonces, vamos a jugar un 4-3-3 versus un 3-5-2, ¿qué puede pasar en este intercambio? ¿Cuáles son los jugadores más importantes? Y acá hago una pequeña descripción del método mismo, análisis comparativo de los 3 sistemas de juego, 4-3-3, 3-5-2, 4-3-1, acá en el momento ofensivo y en el momento defensivo, lo hice a través de animaciones, ¿ah? Ahí están los 3 sistemas de manera específica, cómo estos sistemas en la organización ofensiva funcionan, cuál va a ser el contexto que tenemos que crear después en la semana para saber cuáles son los espacios que tenemos que utilizar y cómo va a estar a disposición espacial de mis propios momentos,
poner al rival en esta posesión del balón para trabajar en estructura, cuáles van a ser, ¿cierto? Ahí está marcado un poco el altura del campo de juego en zona 1, en zona 2, en zona 2B, en zona 3, o en zona defensiva, en zona media, en zona defensiva, zona media defensiva, zona media ofensiva y zona ofensiva. Y acá la estructura, lo que yo llamo, ¿cierto? Los rombos que se realizan, ¿cierto? Los jugadores cuáles van a hacer en este funcionamiento, si el equipo se defiende, esta organización defensiva, cómo sería después para salir en una hipotética recuperación del balón. Entonces, a todos estos sistemas predictivos, después le vamos sumando un poco los mismos comportamientos que el rival va mostrando después en cancha, en el campo mismo. Entonces, esto nos ayuda, junto con el cuerpo técnico, con los profes que trabajan conmigo, a saber un poco de forma predictiva qué va a pasar en el campo de juego. Obviamente que aquí hay un estudio del rival, hay un estudio, ¿cierto?, de todos sus cuatro momentos, la organización, ¿cierto?, de los 4 momentos del rival mismo, y un poco también vamos prediciendo algunas cosas. Sergio, ¿cómo estamos en el tiempo? Llevamos 1 hora, 9:09. Aquí pasamos a otro tema, lo dejamos hasta acá, vamos con las preguntas o continuamos. Está con el audio apagado. Como vos quieras, John. Si está la verdad muy interesante, por ahí en algunas partes se cortó un poquito, pero la verdad que está muy buena la charla, ya que hicimos una pausa. Podríamos hacer unas preguntas, ya que ya hace 1 hora que estamos, y bueno, y cortarla para las próximas charlas. No sé qué te parece, John, si podés responder algunas preguntas. Feliz. Ojalá podamos interactuar para que vayan saliendo un poquito más profundo un poco las muestras que les voy haciendo. Obviamente, aquí hay mucho más trabajo de fondo y todo, pero en el fondo podemos ahora responder algunas inquietudes que puede tener quizás la gente, ¿cierto? O que quieran que profundicemos. Y vamos en la mitad de la charla. Y comprometiéndote, por favor, a las otras charlas. Bueno. Sí, lo continuamos, como te decía Sergio. ¿Quiero hacer una pregunta? Sí. Dígame, Jesús Rolando. Hola, ¿qué tal, John? ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. Se escucha, profe Jesús. Mira, yo me quedé con la primera partecita cuando comenzabas la charla, y me gustaría que me hables un poquito más, o me reforcé la idea de la importancia en las edades tempranas de desarrollar o formar parte con contenidos o vivencias significativas del desarrollo de habilidades blandas. ¿Cómo influencia en el jugador joven hasta llegar a ser profesional? Por ejemplo, vos tenés contenidos en el cual, lo que mostrabas en las últimas fotos, cómo debe trabajar la parte táctica, cómo debe trabajar, cómo se desarrolla el jugador para entenderte todo lo que está diciendo. La importancia de desarrollar las habilidades blandas. Perfecto. Mira, buena pregunta, Jesús Orlando. Mira, creo que a medida que he ido creciendo como profesional, me he dado cuenta de que todo esto anda re importante, es importantísimo. El ser cercano, pero bien serio, el mantener este margen con el jugador mismo. Hoy día ya tengo caracteres, ya tengo barba, estoy un poquito más viejo que antes, tengo una brecha generacional que antiguamente no la tenía. Antes era muy cercano con la edad de los jugadores, por lo tanto tenía que desarrollar de buena manera este entendimiento con el jugador y hacerme respetar un poco por mi forma de trabajo, manera estructural y estando muy claro haciendo. ¿Se entiende? O sea, las canas ayudan mucho después en el día a día a que el jugador también se entregue un poquito más a la tarea. Pero viendo, sobre todo como mencioné al profe Bonini, viendo esta cercanía,
este querer y este sacar rendimiento, de alguna manera los jugadores se entregan mucho más a la tarea. O sea, yo resalto este desarrollo de habilidades blandas para el sacar rendimiento. El jugador, ¿cierto?, que se compromete, que siente pertenencia, que te quiere después en el día a día, se entrega mucho más después de lo que tiene que hacer. Yo no digo que creo que ningún jugador no quiere ganar, al contrario, pero siempre hay un margen mayor cuando lo hace dirigiendo. Se nota, hay un sentido de pertenencia mucho mayor. Y lo otro, ¿cómo llegamos a este entendimiento tan complejo, Jesús? Yo creo que todos los días enseñándole algo. O sea, nosotros, antes de entrar a la cancha, tenemos 30 minutos en una pizarra táctica, en una pizarrita ahí con los jugadores, un poco explicándole con pera o manzana, o de manera mucho más elaborada, o con iPad o sin iPad, o con computador o sin computador. Con Marcelo íbamos con animaciones a la cancha y ellos veían como veían una foto ahí, veían con animaciones lo que hacíamos, pero es un tema diario. Por ejemplo, me tocó estar en O'Higgins en una sub-16 con un equipo que no había ganado nunca. Después Fernando seguramente les va a contar esa anécdota. Entonces Fernando va y me dice, ¿sabes que, John, hay una categoría que no ha ganado nunca y queremos que le saquemos, queremos obtener rendimiento? Yo dije, chuta, hay cuestiones conceptuales que vienen de base, que no vienen bien desarrolladas, estimuladas. ¿Y qué dice Jesús? Todos los días trabajábamos conceptos específicos ofensivos, defensivos, trabajábamos elementos, por ejemplo, bien hechos desde un equipo como el Barcelona, desde la salida del balón misma, desde la posesión, explicándole los principios de juego de manera específica, y que ellos tuvieron un entendimiento de qué era qué en el juego mismo, qué era la posesión, qué era la salida, qué eran los perfiles, qué eran los controles, qué eran las basculaciones, qué era todo. Y así fuimos trabajando los 4 momentos del fútbol, y ese equipo se fue desarrollando y fue entendiendo y fue mucho más pensante después en el día a día. Pero como decía, hay parte del liderazgo, tiene que ver con la expresión, tiene que ver con esta espera, tiene que ver con el saber que el resultado no llega de la noche a la mañana y que hay una progresión y que uno tiene que tener la tranquilidad y la paciencia, con P mayúscula, de que el resultado en el día de mañana y que todo sirve. Finalmente, si hay un jugador que crece, si hay un jugador que llega, entonces yo creo que el tema de la habilidad blanda, juntándolo con esta cercanía, creo que te ayuda muchísimo también el rendimiento, no hablo solamente del rendimiento del ganar, porque resulta que yo veo también la TAP como parte de la oportunidad de aprender de esta experiencia. Es importante esta experiencia, pero sí te lo comento desde lo que me ha tocado vivir y cómo ha podido ser que nuestros jugadores vayan un poquito marcando esta diferencia. A mí me gustaría, a ver, parece que tengo a ver si de repente el Pollo pudiese comentar, lo tuve en O'Higgins, lo tengo en Barnechea, a ver si, no sé si se atreve aquí a comentar un poco qué ha significado para él. Yo creo que ahora mismo es el que puede responder más esa pregunta. Sí, Pollo. Perfecto. ¿Me escucho? ¿Pueden repetir la pregunta? Perdón, es que estaba con audífono y me estaban hablando. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Bien cortito. La importancia en edades tempranas es desarrollar o formar parte con contenidos o vivencias significativas en el desarrollo de habilidades blandas. ¿Cómo influencia en el jugador joven hasta llegar a ser profesional? Ya, personalmente, puedo decir que para mí llegar con un DT que era tan completo en el sentido de táctica. Yo personalmente nunca había tenido un entrenador que enseñara táctica. Todos eran típicos trabajos de definición, pero un entrenador que de verdad me enseñara a jugar fútbol, nunca. Como el profe John me hizo ver el fútbol de la otra manera, no del solo correr, patearle el balón, y creo que para mí me ha servido mucho como jugador. He aprendido mucho. Me fue difícil aprenderlo de un momento, pero después ya con la costumbre me fui acostumbrando y nada, ahora estoy súper bien. Eso,
Mira, se dio de manera espontánea. Yo sabía que iba a haber algún por ahí, por algún chico que podía estar conectado, pero eso es un aprendizaje constante, acercarse al jugador y ir enseñándole Jesús en forma progresiva estos elementos con paciencia, con cariño, y desarrollando esta afectividad y este sentimiento también de pertenencia con lo que uno hace. Sobre todo buscar constantemente estrategias o herramientas nuevas, ¿no es cierto? Justamente, buscar también la modernidad. Ustedes que estamos hablando hoy día, el día de mañana es obsoleto, si es que no nos mantenemos actualizados. Entonces, estar constantemente buscando a través de la tecnología va evolucionando y va mejorando muchísimo día a día, y uno tiene que estar a la altura también de lo que mueve a estas futuras generaciones. ¿Alguien más tendrá otra consulta, pregunta? Tienen los micrófonos para abrirlos y hacerle una consulta o pregunta a John. Sí, sí puede ser. Hola John, Javier habla. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy linda la charla. Lo que te quiero preguntar es, porque se ve en la parte de los trabajos de Bielsa, tanto en la selección como, bueno, en sus equipos donde trabaja, y que se trabaja mucho a nivel muy individual o por líneas, en el sentido del trabajo defensivo, o trabajo de volante, o trabajo de delanteros, ofensivo. ¿Cómo después lo lleva esos trabajos a la que hacer, no sé cuántos minutos hará de fútbol? ¿Cómo lo lleva después al campo de juego en general? Porque al trabajar tanto individual o tanto con lo defensivo, con volante, con delantero, en distintas partes, y no globalmente, no juntándolo, ¿cómo lo lleva después al ritmo futbolístico después que tiene que hacer? Antes de la fecha de partido amistoso, y siempre partía de lo menos a lo más, de lo micro a lo macro, y trabajaba siempre de los elementos de los colectivos. Cuando se acercaba a los colectivos, aparecía una figura o una herramienta que se llama interescuadra o el desarrollo futbolístico, en donde podía hacer trabajo de 9 versus 9, 10 versus 10, 11 versus 11, 11 versus 12, 11 versus 13, aumentándole la complejidad, ¿cierto?, al equipo quizás de los sparring, pero pasaba, por ejemplo, de una tarea, de un macro principio de la presión, sacábamos la estaca, limpiábamos, pum, jugábamos 7 minutos sin que el balón salga. Un ritmo, una intensidad constante, él se ponía en el centro a dirigir la práctica con unas correcciones inmediatas, con una intensidad, con una velocidad del juego tremenda. Entonces después pasaban 7 minutos, 9 minutos de fútbol, ¡pum! De salida de una manera colectiva, se limitaba, se practicaba, pero en un contexto de fútbol. ¿Entiendes? Entonces, iba aumentando la intensidad en función de que se acercaba. Esa era la manera que lo llevaba a cabo, porque después los ejercicios que hacía, como no eran tan, o sea, eran contextualizados en un método más analítico, sin oposición, pero era un contexto absoluto. O sea, los ejercicios que sacaba no los sacaba de pique de esta estaca, sino que tenía un funcionamiento futbolístico en sí, el juego sin oposición. Entonces ocupaba estas tareas o estas escalas más grupales, más colectivas, para meterle este elemento del interescuadra, del fútbol mismo, para llevarlo a cabo. Un poquito de trabajo de un macro principio con la presión, fútbol. Circulación de salida, fútbol. Adaptación al rival, fútbol. Dos colectivos, así por Javier. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna consulta para John, alguna pregunta? Pueden habilitar ustedes los micrófonos. John, quería hacer una pregunta, Eduardo El Fierro, acá de Chile. Dígame, Eduardo.
Mira, te quería hacer una consulta, no te quiero hacer una consulta desde lo táctico, sino desde el desafío tal vez pedagógico y semipsicológico que ha tenido el entrenador en su desarrollo en el hoy en día. Quiero citar a Enrique Borrelli, formador argentino. Él dice que es misión y desafío del entrenador descubrir cómo es inteligente cada jugador y darle las herramientas para desarrollar sus potencialidades. Dicho esto, ¿cómo tú podrías explicar más o menos qué has tenido que hacer o cómo te has ido actualizando en metodología o incluso inventando procesos para poder lograr esto? Bueno, buenísima la pregunta. Mira, es complejo. Yo creo que la finalidad de lo que nosotros buscamos es como un objetivo de lo que nosotros hacemos en el día a día, encontrar este gran objetivo que nosotros buscamos en nuestros jugadores. ¿Cómo lo hacemos? Es un trabajo constante, un trabajo diario, lo que mencionábamos antes a través del pollo de Guillermo, lo que me contaba Jesús, cómo tenía que hacer y cómo encontrar este máximo potencial en el desarrollo mismo del jugador, pero entiendo el concepto más sistémico. Creo que se preocupan de lo individual, y otros jugadores que nos preocupamos del colectivo y de encontrar que este colectivo se desarrolle de manera más sistémica. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, mira, las dos escuelas son importantes y son buenas, pero yo encuentro que finalmente el grupo es lo más importante del juego mismo. No hay nadie más importante que el equipo mismo. Las abejitas cuando construyen un panal, no saben que están construyendo el panal mismo, pero sin embargo todos trabajan para el sistémico, todos trabajan para lo grupal. Entonces, cuando el entrenador adoctrinarlas, el entrenador logra adoctrinar al jugador y enseñarle un poco esta visión más sistémica, hay una entrega absoluta y el jugador realmente encuentra un desarrollo máximo y una potencialidad a toda prueba. Yo creo que por ahí va a entender este pensamiento sistémico, encontrar a través de estas metodologías mucho más actualizadas, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto? Hoy día con la periodización táctica, el microciclo estructurado mucho más personalista, quizás a través del desarrollo de las dimensiones, de las características que desarrollan el talento del jugador, lo socioafectivo, lo coordinativo, no. La periodización se preocupa desde la táctica, como te decía, de desarrollar todos los subsistemas pero encontrar a través del colectivo los desarrollos individuales, y no al revés, no desde el individual al desarrollo más colectivo. Igual es bien filosófico lo que me preguntas, pero en el fondo eso es entender este pensamiento más sistémico y este cambio de paradigma que existe. No sé si respondo, Eduardo, la pregunta. Sí, buenísimo. Sí, en el fondo es más eso, porque nos estamos encontrando ya sujetos que son todos distintos en su personalidad, en su capacidad de aprendizaje, y uno quiere de alguna manera que manejen o que absorban el modelo de juego, la idea, lo antes posible y que saquen el óptimo rendimiento. Y dentro de eso, claro, se entiende súper bien lo que quiere explicar. Yo, muchas gracias. Bueno, y ahí lo otro que tocaste es cómo encontramos un desarrollo rápido desde circunstancias que pueden tocar de emergencia. Por ejemplo, ojalá pudiésemos llegar todos a un equipo desde una pretemporada y tener el tiempo suficiente de armar un equipo y todo. A veces nos encontramos con la emergencia de rápidamente encontrar este resultado, este desarrollo, y yo creo que cuando uno se preocupa de los macro comportamientos, o por lo menos de organizar el juego desde los principios más importantes, a través del modelo, por ejemplo, en mi modelo, la importancia de la presión alta, la importancia del bloque corto, la importancia de la retardación y del regrupamiento defensivo, la importancia de la transición o la reconversión como el verbo, ¿cierto?, de pasar de un momento a otro, y después empezar a preocuparme de los elementos más micro, también tiene que ver con lo que te decía antes, pero de una manera mucho más práctica. Entonces, encontrar el desarrollo desde lo macro a lo micro, a través de la periodización. Eso es otro tips que me ha ayudado muchísimo a sacar rendimiento a los equipos que me he desempeñado, Eduardo. Perfecto, John. Perfecto, John. Muchísimas gracias. Sé que te tenemos de nuevo, así que seguro que si seguimos con las preguntas tenemos para un largo rato, porque la verdad que estuvo muy buena e interesante la charla. Así que bueno,
La verdad, John, de parte de Red Sportivo, Juan Hermida, Sergio Martini y mía, te damos las gracias por haber participado, por estar con nosotros, por haber dado este lindo seminario. No, a usted, Andrés, a Sergio, la gente que vino. Para mí es un placer compartir las experiencias que la vida me ha dado, el lugar donde me ha tocado desempeñarme, y poder llevársela a usted y también a Héroe. Y ya ustedes me hicieron también, es un win-win, también aprendí muchísimo, así que le agradezco a ustedes la atención. Discúlpenme si es que no estuvo mi internet a la altura, me parece que me faltaron unos bytes por ahí. Espero ahí que la próxima charla vamos a avisarle a todos en la casa, capaz que los celulares, para que me liberen el internet y poder mostrárselo. Les voy a mandar igual a Andrés y Sergio los videos y las cosas que puedo mostrar para que compartan con su gente, para que compartan ahí con los oyentes, con los profes que están, y mandarles quizás de manera diferenciada los videos para que los puedan ver y entender un poco lo que les quería decir. Así es que me comprometo con eso, ojo, yo comparto todo, no tengo ningún problema, muchachos, en la entrega de la información. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo, profesor Sergio, profesor Juanchi. Juanchi, de Sierra, vamos. Bueno, John, muchas gracias, realmente enriquecedor. Estaba muy ansioso particularmente en escuchar y bueno, voy a seguir expectante y gestionando para que se repita esta charla y se continúe, porque creo que es fantástico conocer experiencias y bueno, vos una persona que se nota que no te guardás lo que aprendiste, lo que sabés, lo expresás y de muy buena manera. Así que bueno, esperamos para la próxima y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, no, por nada, Juan. Espero, John, que te haya agradado esta relación con la página. A todos les digo que por favor comenten y que nosotros queremos mejorar. Recién hemos arrancado con esto, así que solamente brindar, por ejemplo, la calidad de gente que está exponiendo es la verdad que no nos esperábamos, así que esperemos seguir mejorando y bueno, comenten en la página. Nos vemos, que va a ser el martes y jueves próximo. Así que Javier Bouvier, un abrazo, gracias Del Fierro, gracias José Daniel, gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sergio. Gracias, saludos a todos. Saludos y éxito a todos. La próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.